Bien, antes de pasar a ver los ejercicios y cuestiones del tema, vamos a ver una simulación que me parece bastante interesante, que el otro día se me olvidó ponerla, y es una simulación que ilustra bastante bien cómo se produce el fenómeno de la fisión, concretamente de la fisión del uranio 235, para lo que previamente tenemos que dispararle un neutrón. Vamos a verlo cómo funciona, cómo se genera esa fisión en cadena y cómo funciona una central nuclear. Mira, aquí tenemos una simulación de qué tiene que ocurrir para que el átomo de uranio 235 desencadene una reacción de fisión. Primero tenemos que dispararle el neutrón. Fijaros que tiene que sobrepasar esa barrera energética, y una vez que sobrepasa esa barrera energética habéis visto cómo sí que se produce el proceso de fisión. Vamos a ver ahora cómo se produce el proceso en cadena. Mira, si tan solo tengo un átomo de uranio, pues ocurre lo que hemos visto antes. Fijaros en los tres neutrones, vamos a verlo otra vez, en los tres neutrones que se producen cuando se da la fisión. Ahí tenemos los tres neutrones. Bien, vamos a poner ahora varios núcleos y vamos a ver qué ocurre. Concretamente vamos a poner estos, por ejemplo, y fijaros cómo se produce un proceso en cadena, pero no se produce la fisión de todo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un mayor número de átomos de uranio. Necesitamos lo que llaman la masa crítica. Yo diría más que la masa crítica, la concentración crítica, porque fijaros que así están demasiado dispersos. ¿Qué ocurre cuando nosotros ponemos un mayor número de átomos de uranio? ¿Qué ocurre cuando sobrepasamos esa masa crítica? Vamos a ver. Fijaros cómo no hemos conseguido todavía que acaben con todos, pero casi estamos en esa situación. Vamos a ponerlos más todavía, ponemos una mayor concentración, repetimos y vamos a ver qué ocurrirá. Fijaros cómo al final todos los átomos de uranio han sufrido el proceso de fisión, o sea, hemos conseguido un proceso en cadena. ¿Y cómo podemos entender el control de un reactor nuclear? Bueno, pues vamos a verlo. Fijaros cómo aquí tenemos los átomos susceptibles del proceso de fisión, y aquí tenemos las barras controladoras que yo puedo subirlas y bajarlas. Bien, ahora mismo fijaros que estarían a tope con el reactor parado. Primero vamos a disparar neutrones. Bien, empieza el proceso. Fijaros cómo la temperatura, el proceso se ha parado, quiere decir que tengo que bajar las barras. Mirad cómo el proceso se va acelerando, cada vez más energía, pero si yo quiero controlarlo, pues lo que tengo que hacer es meter las barras. Entonces, si las meto del todo, pues paro el proceso. ¿Veis entonces cómo con las barras podemos controlar el proceso? Si la saco del todo, disparamos neutrones, y entonces fijaros que va demasiado rápido, y yo lo que hago es que lo voy controlando. Mirad la potencia, fijaros como yo controlo una potencia, se me está viniendo abajo. Fijaros que ya podemos decir que se me ha apagado. Entonces tenemos que subir y bajar las barras de tal manera que consigamos controlar el proceso. Bien, disparamos. Vemos la potencia, la energía, se nos ha parado otra vez. Entonces, fijaros como el proceso pues va bien, va demasiado rápido. Yo subo las barras. Entonces tenemos que ir controlando las barras para controlar el proceso. Así es como podemos nosotros controlar un proceso nuclear. Aquí tenemos el núcleo del reactor. Fijaros con esas barras, bañado generalmente un tipo de agua que se llama agua pesada, pero bueno, es agua donde el hidrógeno no es propio, sino que es deuterio. Pero bueno, no vamos a entrar en eso.
Pues bien, vamos a empezar con las cuestiones y con los problemas. Mirad, no los vamos a hacer todos como siempre. Yo he marcado aquí con rojo lo que vamos a hacer. Primero, la cuestión número 2. Apartado A, escriba la ley de desintegración radiactiva y explique el significado de cada uno de los símbolos. Bien, aquí tenemos la cuestión número 2. Mirad, esta es la forma más normal de expresar la ley de desintegración radiactiva. Recordad que n era el número de átomos que tenemos al cabo de cierto tiempo, n sub 0 número de átomos iniciales, t es el tiempo transcurrido y t mayúscula es el periodo de semivida o de semidesintegración. También se puede poner de esta manera, en cuyo caso tau, recordad que era la vida media, y de esta manera lambda era la constante radiactiva. Aquí tenemos la relación que existe entre t y tau, entre lambda y tau. Vamos por el apartado B. Nos dice, un núcleo radiactivo tiene un periodo de semidesintegración de 1 año. ¿Significa esto que se habrá desintegrado completamente en 2 años? Razone la respuesta. Pues mira, evidentemente no. ¿Qué es lo que habrá pasado en el primer año? Pues en el primer año nos habrá quedado la mitad de los núcleos de los cuales partimos. ¿Qué habrá pasado en el segundo año? En el segundo año, pues, nos quedarán la mitad de lo que teníamos al comienzo del segundo año. O sea, al comienzo del segundo año teníamos n sub 0 partido por 2, al final del segundo año tendremos la mitad, o sea, n sub 0 partido por 4, pero ni mucho menos se nos habrán acabado los átomos radiactivos. Bien, vamos ahora a la cuestión número 7 que tenemos aquí. Vamos a ver cuál es el enunciado. Bueno, en vez de ir hacia atrás y hacia adelante, os lo voy a leer, yo que lo tengo aquí, vosotros, si queréis, volvéis a ver cuál es el enunciado. Lo leo. Dice, apartado A, la masa de un núcleo atómico no coincide con la suma de las masas de las partículas que lo constituyen. Pregunta, ¿es mayor o menor? ¿Cómo justifique esa diferencia? O justifique esa diferencia. Bueno, el enunciado es verdadero. Entonces, fijaros que a la pregunta, ¿es mayor o menor? Bueno, es menor. Mirad la respuesta que yo os doy aquí. En la formación de un núcleo estable siempre hay una cantidad de masa, llamado incremento de m, de efecto de masa, que se transforma en energía. La relación que existe entre el defecto de masa en la formación del núcleo y la energía liberada la tenemos aquí. Entonces, esta energía supone una estabilización del núcleo. Estamos hablando, cuando hablamos de esta energía, de la energía nuclear de enlace. Bien, vamos al apartado B. ¿Qué se entiende por estabilidad nuclear? Explique cualitativamente la dependencia de la estabilidad nuclear con el número másico. Bueno, lo leo. Esta magnitud nos mide, como su nombre indica, la mayor o menor estabilidad de un núcleo o núcleo. ¿A partir de qué se mide? Pues mirad, se mide a partir de energía de enlace, pero por nucleón. Energía liberada en la formación del núcleo por nucleón. Mirad, la gráfica que nos da la relación entre esta magnitud y el número atómico o número másico lo tenéis en la página 326. Fijaros que el mayor valor de energía de enlace por nucleón está para los núcleos de una masa atómica central en la tabla periódica. Por tanto, esos serán los núcleos más estables. Vamos por la cuestión número 9, apartado A. Indique las características de las reacciones alfa, beta y gamma. Bueno, mirad, no voy a insistir mucho en esto, ya recordáis, esto lo habéis visto desde hace ya muchos años. Alfa, núcleos de helio, positiva, beta eran electrones, pero atención, electrones que procedían del núcleo, y la radiación gamma, recordad que era una radiación electromagnética de muy alta energía, en realidad son fotones de muy alta frecuencia y por tanto de muy alta energía. Apartado B, nos dice explique los cambios que se producen en un núcleo al experimentar una radiación beta. Aquí tenemos, mira, si nosotros partimos de un núcleo con estas características emite una radiación beta, fijaros que el núcleo hijo, por así decirlo, no se ve afectado para nada en el número másico, pero en el número atómico se eleva una unidad. Recordad que lo que ocurre es que un neutrón se transforma en un protón,
Por tanto, por eso el número atómico sube una unidad. Vamos por la cuestión número 10. Razones si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Una vez transcurridos 2 periodos de semidesintegración, todos los núcleos de una muestra radiactiva se han desintegrado. Bueno, ya lo hemos visto. Me interesa más el apartado B, que dice la actividad de una muestra radiactiva es independiente del tiempo. Eso es falso. Mira, esta ecuación nos da la actividad al cabo de un cierto tiempo. Esta es la actividad inicial que presentaba una muestra, o sea, la actividad para tiempo cero. Así que conforme va transcurriendo el tiempo, fijaros que la actividad en ese momento va bajando. La máxima actividad está para tiempo cero, en cuyo caso la actividad es igual a sub 0. Por tanto, hemos dicho que es falso. Vamos a la cuestión número 11. Apartado A. Escriba la expresión de la ley de desintegración radiactiva e indique el significado. Bueno, ya lo hemos visto, así que ahí la tenéis. Vamos a por el que a mí me interesa más, el apartado B. Dos muestras radiactivas tienen igual masa. ¿Puede asegurarse que tienen igual actividad? Bueno, pues mira, respuesta no. ¿Por qué? Primero, fijaros que la actividad, aunque tengan igual masa, las muestras pueden ser materiales radiactivos diferentes y por tanto tener diferente valor de constante radiactiva. Fijaros cómo la actividad queda determinada por, primero, la constante radiactiva, que depende del tipo de núcleo del que estemos hablando, y segundo, del número de núcleos. Entonces, imaginaros una muestra de la misma masa de uranio y de plutonio. Aunque tenga la misma masa, el valor de lambda es diferente, por tanto la actividad es diferente. Pero es que también, si tengo la misma masa de uranio y de plutonio, el número de átomos radiactivos también va a ser diferente, puesto que el peso de un átomo de uranio es diferente al peso de un átomo de plutonio, por ejemplo. Así que aquí tenéis la segunda parte. Aunque tenga igual masa, pueden tener diferente número de átomos, número n. Bien, vamos al número 12, cuestión número 12. Apartado, primera parte, razones si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Apartado A. La masa del núcleo de deuterio es menor que la suma de las masas de un protón más un neutrón. Mira, aquí os he representado el núcleo de deuterio y aquí tendríamos protón más neutrón. Bueno, esto es verdadero. Fijaros, la masa del núcleo de deuterio, esta de aquí, de deuterio, es menor que la masa del protón y del neutrón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Recordad que cuando se formaba un núcleo, a partir de las partículas elementales, había siempre una pérdida de masa, un defecto de masa. Esta masa se transformaba en energía, energía que era liberada y por tanto el sistema, al tener una energía menor, es energéticamente más estable. Estamos hablando de esta energía, energía de enlace, por tanto hemos dicho que es verdadero. Bien, vamos por la segunda parte. Las interacciones principales de los dominios atómico, molecular y nuclear son diferentes. También es verdadero. Mira, los dominios atómico y molecular, las interacciones que predominan son las interacciones eléctricas. Si habéis visto en química, a nivel molecular, existen interacciones dipolo-dipolo, eléctricas, existen fuerzas de Van der Waals, etcétera, etcétera. Pero mira, en el dominio nuclear, la interacción que predomina es la interacción nuclear fuerte, es la que predomina con diferencia. Bien, vamos a la actividad número 14, apartado A. Explique el proceso de desintegración radiactiva con la ayuda de una gráfica aproximada en la que se represente el número de núcleos sin transformar en función del tiempo. Bueno, aquí tenemos la gráfica. Fijaros que esta gráfica responde a la ley de desintegración radiactiva. Número de núcleos que quedan sin desintegrar en función del tiempo. Fijaros cómo yo he marcado aquí unos tiempos muy particulares que son T, 2T. Recordad que T era el periodo de semidesintegración. Inicialmente tenemos un número de núcleos que es n sub 0. ¿Qué pasa al cabo de un tiempo T, periodo de semidesintegración?
porque el número de núcleos se habrá reducido a la mitad. Por tanto, tenemos aquí este punto. ¿Qué ocurre cuando haya pasado un tiempo 2t? Pues fijaros que nuevamente se ha reducido a la mitad de lo que teníamos, que sería este valor. Por tanto, fijaros que el siguiente punto es este y así sucesivamente. Fijaros entonces cómo tenemos una gráfica de tipo exponencial. Vamos al apartado B. En el apartado B nos indique qué es la actividad de una muestra y de qué depende. Bueno, ya lo hemos visto antes, la actividad representada por la letra A mide el número de desintegraciones por segundo que se da en una muestra radiactiva. ¿Cómo se puede calcular? Pues mirad, la actividad se puede calcular de esta manera, es igual a lambda constante radiactiva por n el número de átomos radiactivos que queda en cada momento. Entonces fijaros que además la actividad va decayendo con el tiempo según esta ecuación. ¿Cómo obtenemos nosotros esta ecuación? Pues mirad, a partir de esta multiplicando por lambda y por lambda esta ecuación se nos transforma en esta que tengamos aquí. Veis por tanto cómo la actividad va decayendo con el tiempo de una manera también exponencial. Bien, vamos a la cuestión número 15. Ya hemos visto el apartado A, así que no lo hacemos. Vamos a porque nos interesa un poquito más que el B. ¿Qué magnitudes se conservan en las reacciones nucleares? Atención que las reacciones nucleares son diferentes a las reacciones químicas. Recordad que en las reacciones químicas lo que se conservaba era la masa. Masa de los reactivos es lo mismo que la masa de los productos. Aquí no. Aquí fijaros que lo que se conserva es en conjunto masa y energía. Porque recordad que existe una transformación de masa en energía, también es posible al contrario. Por tanto, en las reacciones nucleares lo que se conserva cuando comparamos de lo que partimos antes de la reacción nuclear y lo que obtenemos después de la reacción nuclear es el conjunto masa-energía, habiendo una relación entre ellos que me la da la ecuación de Einstein que tenemos aquí, equivalencia entre masa y energía. Vamos con la cuestión 17, apartado A. Algunos átomos de nitrógeno 14 atmosférico chocan con un neutrón y se transforma en carbono 14 que, por emisión beta, se convierte nuevamente en nitrógeno. Escriba las correspondientes reacciones nucleares. Bien, aquí tenemos la reacción primera. Nitrógeno 14 bombardeado con un neutrón. Fijaros cómo se convierte en carbono 14 y me genera un protón. Si os dais cuenta, se cumple que la masa de los números másicos, la suma, son iguales y lo mismo ocurre con la suma de los números atómicos. Este proceso es el que se da en la parte alta de la atmósfera. ¿Qué ocurre ahora con el carbono 14? Pues que se desintegra volviendo nuevamente a dar nitrógeno 14 y dando un electrón, una radiación beta. Este es el proceso de desintegración del carbono 14 que se utiliza para la datación de los restos que en su momento estuvieron vivos. Vamos al apartado B. Los restos de animales recientes contienen mayor proporción de carbono 14 que los restos de animales antiguos. ¿A qué se debe este hecho y qué aplicación tiene? Bueno, pues recordad que esto lo hemos visto en teoría y mientras un ser está vivo, el carbono 14 supone un porcentaje constante del total de carbono que posee. Fijaros que el carbono de un ser vivo se está reciclando continuamente, se está renovando. Por tanto, el porcentaje de carbono 14 es del mismo valor que de todo lo que lo rodea. Pero cuando este ser vivo muere, fijaros que deja de reciclar el carbono 14, el carbono, no carbono 14, sino el carbono en conjunto, y entonces conforme va transcurriendo el tiempo, el carbono 14 se va desintegrando y por tanto el porcentaje de carbono 14 es cada vez más pequeño. ¿Y aplicación que tiene? Bueno, pues ya lo hemos dicho que es la datación de seres que en su momento estuvieron vivos, pero que ya dejaron de vivir. Por ejemplo, un trozo de madera, una tela de algodón, un hueso, etcétera, etcétera.
Vamos por último por la cuestión número 21. Fijaros que nos piden que ajustemos las reacciones químicas, o mejor dicho, no que las ajustemos, sino que digamos si son posibles o no. Vemos que la primera y la segunda no son posibles porque hay un desajuste. Fijaros que tenemos en Z, número atómico, la suma de 1 más 2 tendría que dar este, y evidentemente pues 1 más 2 pues no es igual a 2. Tampoco es posible la segunda, puesto que fijaros que ahora lo que falla es el ajuste del número másico. Tendría que ocurrir que este de arriba sería igual a este más este. Y fijaros que 224 es diferente a 219 más 4, por tanto imposible. Sin embargo, sí que es posible la reacción de abajo. Podéis comprobar que 4 más 27 es lo mismo que 30 más 1, y abajo tendríamos que 2 más 13 es lo mismo que 15 más 0. Por tanto, fijaros como sí que es posible esta última, sí, pero no las anteriores. Bien, vamos a empezar con los problemas, concretamente con el problema número 1. La vida media del hierro 55 es de 2,6 años. Apartado A, explica las características del proceso de desintegración e indique el significado del periodo de desintegración y vida media. Esto en realidad es una cuestión. Mirad, ¿qué era el periodo de semidesintegración? Pues aquí lo tenéis, ya lo hemos visto muchas veces. Cuidado, no me confundáis periodo de semidesintegración o de semivida, también llamado algunas veces, con la vida media. Aquí tenéis la definición de uno y otro y la relación que hay entre ellos. Bien, vamos a ver el apartado B. Calcule la constante de desintegración radiactiva y el tiempo en que 1 miligramo de muestra se reduce a la mitad. Bueno, si antes hemos calculado T o tau, fijaros, bueno, hemos calculado T, me estoy dando cuenta que lo que nos daba era tau, la vida media. Por tanto, ¿cómo podemos calcular nosotros ¿cómo podemos calcular la constante de desintegración radiactiva? Bueno, pues será 1 partido por tau. Como nosotros tenemos aquí tau, pues bien, lo hacemos y aquí lo tendremos. Mirad, generalmente, aunque está bien darlo así, en año elevado a menos 1, lambda se suele dar en segundo elevado a menos 1. Bueno, es cuestión de que cambiemos de unidades y ya está. Nos preguntan por el tiempo que tarda 1 miligramo de muestra en reducirse a la mitad. Bueno, en realidad nos están preguntando por T, por el periodo de semidesintegración que hemos visto anteriormente, que es 1,8 años. Vamos por el problema número 2. En el año 1898, Pierre y Marie Curie aislaron 200 miligramos de radio cuyo periodo de semidesintegración es de 1620 años. ¿A qué cantidad de radio han quedado reducidos en la actualidad los 200 miligramos? Mirad cómo se hace este ejercicio. Partimos de la ley de desintegración radiactiva, pero lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar en ambos miembros por la masa de cada átomo. Masa atómica y masa atómica. Si nosotros multiplicamos el número de átomos por la masa de cada uno de ellos, nos está dando la masa total de los átomos, al cabo de cierto tiempo y inicialmente. Por tanto, fijaros que inicialmente la masa que teníamos de radio eran 200 miligramos y han pasado 122 años. Por tanto, cuando hacemos estos cálculos, resulta que nos quedan 189,83 miligramos. Atención, no es que hayan desaparecido la diferencia que hay entre 200 y 189, sino que ya no serán radio, será otra cosa, será otro elemento, pero no es radio. Eso es lo que nos quiere decir. Bien, vamos al apartado B. ¿Qué tanto por ciento se habrá desintegrado en 500 años? Mirad, para ver tanto por ciento, pasamos la cantidad inicial de átomos, la pasamos aquí dividiendo, se nos quedaría esta ecuación, o sea,
n partido n sub 0 es igual a 2 elevado a menos t partido por t, y para que nos den tanto por ciento multiplicamos por 100 tanto en uno como en otro miembro. Bien, cuando nosotros hacemos estos cálculos, pues fijaros que nos quedaría 80,74%. Atención, este porcentaje es lo que nos queda de radio, pero no nos han preguntado lo que nos queda de radio. Nos han preguntado cuánto se ha desintegrado. Por tanto, lo que se ha desintegrado es el 19,23%. Bien, vamos al problema número 3. Aquí tenemos el carbono 14 que se desintegra en nitrógeno 14, emitiendo la radiación, la partícula beta. El periodo de semidesintegración, atención que está equivocado en el enunciado creo, es carbono 14, es 5.376 años. Escriba la ecuación del proceso. Bueno, pues aquí tenemos, lo hemos visto ya anteriormente, ¿no? Lo que hace es que se produce la desintegración en nitrógeno 14 emitiendo una partícula beta. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que un neutrón del carbono 14 se ha transformado en un protón, de ahí que suba el número atómico, y emite un electrón. Atención, electrón, recordad, procedente del núcleo. Vamos al apartado B. Si la actividad debida al carbono 14 de los tejidos encontrados en una tumba es del 40% de la que presentan los tejidos similares actuales, ¿cuál es la edad de dichos tejidos? Mira, el problema típico de datación. ¿Cómo hacemos esto? Pues fijaros cómo la ley fundamental de desintegración radiactiva, en el que aquí teníamos n número de átomos, recordad que multiplicando por lambda, pues se transformaba en esta que tenemos aquí. Bien, pasamos esto dividiendo y entonces nos está diciendo que la actividad de esa muestra con respecto a la que tendría si fuera actual es del 80%, o sea, 0,8. Por tanto, fijaros que, repito, que es la actividad de la muestra después de haber transcurrido muchos años. Recordad cómo la actividad ha ido decayendo, y esta sería la actividad del mismo tejido, de la misma madera, si fuera actual. Bien, entonces despejamos y aquí tenemos que hace que esa muestra, el material de esa muestra estuvo vivo, ya sea algodón, lana, madera, etcétera, pues 1730 años. Bien, vamos al problema número 4. Una de las reacciones de fisión posibles del uranio 235 es esa que tenéis ahí, liberándose dos neutrones. Dos neutrones. Formule la reacción y hacer un análisis cualitativo. Bueno, si os dais cuenta, ahí hay un fallo en ese ejercicio porque al hacer la reacción vemos que no son dos neutrones, sino que tan solo es un neutrón. Si fueran dos neutrones, mirad, se cumple que 94 más 140 más 1 es 235. Y que aquí abajo tendríamos números atómicos 38 más 54, pues fijaros que suma 92. Por tanto, también se cumple. No podríamos poner aquí dos neutrones, porque entonces tendría que ser 94 más 140 más 2, y eso no daría lugar a esto que tenemos aquí. Otra cosa es que contabilicen que para que se produzca esta reacción nosotros deberíamos de lanzarle un neutrón para que se produzca esta fisión, y aquí, claro, si aquí sumamos un neutrón, aquí también tendríamos que sumar otro neutrón, pero bueno, no sé si habrá que contabilizarlo o no. En fin, ahora mismo esta reacción es la que está ajustada. Bueno, balance cualitativo de masa. Mirad, si esta reacción tiene, como pongo aquí, un gran desprendimiento de energía, es porque la masa del uranio tiene que ser mayor que la masa de lo que surge después de la reacción de fisión. ¿En qué se habrá transformado esa masa perdida, ese defecto de masa?
Pues se habrá transformado en energía que se calcularía a partir de la ecuación de Einstein. Bien, vamos por el 4. Dice, calcule la energía liberada por 20 miligramos de uranio, utilizando esta reacción. Mirad cómo hacemos esto. Pues vamos a calcular el efecto de masa. Por un lado tenemos la masa del uranio, le vamos a restar la masa de todo lo que tenemos después de la reacción nuclear. Mirad, cuando se hace estos cálculos, sale esta pérdida de masa por cada átomo de uranio 235. ¿Cómo calculamos ahora la cantidad de energía que se liberarían por cada 20, o sea, en 20 miligramos de uranio? Fijaros que partimos de la masa molar del uranio. El uranio 235, como tiene 235 nucleones, recordad que cada nucleón tenía una masa aproximada de una UMA, entonces aunque no es estrictamente exacto, podemos decir que un mol de uranio 235 son 235 gramos. A lo mejor es 234,999 no sé cuánto, pero bueno, podemos aproximar. Y fijaros, en un mol de uranio tenemos el número de Avogadro de átomos de uranio. Bien, vamos a calcular cuántos átomos tendremos en 20 miligramos. En 20 miligramos tendremos N átomos. Hacemos los cálculos y fijaros que el número de átomos de uranio que tenemos serían estos de aquí. ¿Cuál será la masa total perdida? Bueno, pues si hemos visto que en cada átomo de uranio se pierde esta cantidad de unidades de masa atómica, en este número de átomos de uranio se perderá una masa total de este valor de unidades de masa atómica. ¿Cómo calcularíamos este? Pues multiplicando el número de átomos de uranio por lo que pierde en cada una de las fisiones de estos átomos de uranio. Mira, este valor es lo mismo que este, pero ahora expresado en gramos. ¿Cómo calculamos nosotros qué cantidad de energía liberan esta masa perdida? Bien, pues aplicamos la ecuación de Einstein. Mira, atención, tenemos que trabajar en unidades del sistema internacional, masa perdida en kilogramos por la velocidad de la luz elevada al cuadrado, y aquí tendremos entonces la cantidad de energía total que se habrá liberado. Bien, vamos por el problema número 5. El tecnecio 99 se desintegra emitiendo radiación gamma. Apartado A, explique el proceso de desintegración y definir periodos de semidesintegración. Bueno, la segunda parte ya la hemos hecho muchas veces. ¿Cuál es el proceso que se produce aquí? Mira, aquí tenemos un átomo de tecnecio excitado, esto quiere decir que está excitado energéticamente, y después de emitir la radiación gamma ha pasado a un estado energético más bajo, pero para nada ha habido un cambio en la naturaleza del átomo de tecnecio, tan solo en su estado energético. Os recuerdo que la radiación gamma eran fotones. Vamos a por el apartado B. Calcule la actividad de 1 gramo de isótopo cuya vida media en el estado inicial es de 6 horas. Cuidado que vida media no confundamos con T, vida media es tau. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros esa actividad? Bueno, pues utilizamos esta ecuación. Así que necesitamos, por un lado, calcular cuánto vale lambda, constante radiactiva, y por otro lado, cuántos átomos tendremos de esta sustancia en 1 gramo de muestra. Primero, ¿cómo calculamos lambda? Pues mirad, lambda sabemos que es 1 partido por tau. Claro, pero aquí vamos a pasar las 6 horas, las vamos a pasar a segundos. Por tanto, ya tenemos aquí el valor de la constante radiactiva. Por otro lado, ¿cómo sabemos cuántos números de átomos, qué número de átomos tenemos en 1 gramo de tecnecio? Bien, nos venimos aquí abajo. Fijaros que el tecnecio tiene de masa atómica 99 UMA aproximadamente, o sea, la masa molar serán 99 gramos, que será 1 mol, y 1 mol sabéis que tiene esta cantidad de átomos. Bien, la relación es, si 99 gramos de tecnecio tiene esta cantidad de átomos, 1 gramo
que es lo que a nosotros nos plantea, tendrá n átomos. Bien, aquí tenemos el número de átomos de tecnecio que tiene ese gramo. Ya conocemos, por tanto, lambda, constante radiactiva que la hemos calculado antes, y n números de átomos de tecnecio que hay en la muestra de un gramo, que son 6,082 por 10 elevado a 21. Cuando multiplicamos, pues nos dará este valor, 2,81 por 10 elevado a 18 desintegraciones por segundo será el resultado.